y pues, eso es como que lo que tengo que decir con el, con el contexto. Y bueno, las principales características del barroco que se pueden ver, como ya les dije brevemente, decía que también hay libre y gran participación del bajo. Pues, o sea, cuando hablamos de libre participación del bajo, pues está muy claro, ¿no? O sea, eh, el bajo siempre, siempre, siempre sea un instrumento como el contrabajo o instrumentos que tengan así como de, ¿cómo decirlo? Profe, ¿cómo se dice cuando es bajo? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo se dice cuando un instrumento es bajo? O sea, cuando tiene la melodía, el registro. Bueno, pues en muchos aspectos orquestales habían solos de, cuando ahora ratico hablaste de la ópera. En la ópera hablamos de arias. Las arias son momentos protagónicos de ciertos cantantes. Entonces, resulta que habían solos de bajo, del bajo como cantante, como su instrumento es el canto bajo, entonces él hacía un solo, ¿no? Entonces tenía su melodía, ¿cierto? En otros momentos la tuba, el contrabajo, Mm. instrumentos de registro bajo empiezan a cobrar mayor protagonismo con líneas melódicas en respuesta a otras, en contrapunto a otras que usualmente eran agudas, ¿no? Entonces eso es que instrumentos como la tuba, los trombones, el bajo como tal cantante, el contrabajo, pues cobran mayor protagonismo dentro de las líneas melódicas, ¿sí? Complementando un contrapunto mucho más elaborado. Es eso. Sí, eso lo quería explicar, pero pues o sea, no sabía cómo explicar los instrumentos de ese bajo registro. Pero bueno, también pues hablando del bajo es que establece un compás claro y sencillo, sea binario o ternario, pues. Rítmicamente no es muy complejo la participación del bajo o todos los instrumentos que tengan ese registro y pues se usaban en todas las piezas, bueno, en la mayoría. La capacidad de improvisación en obras tanto libres como ya escritas, o sea, los ornamentos. Pues, o sea, en el barroco, cuando estamos en una pieza barroca, ya sea como una pieza como solista de piano, por ejemplo, una intervención, no, una invención, se puede usar ciertos detalles como para enriquecer la obra, ya sean como los adornos, los adornos que son como las apoyaturas o otros muchos más que se conocen. Entonces, como queda esa libertad para usar esos recursos para hacer la obra mucho más amena. Y bueno, la importante presencia de la voz aguda y la voz grave. Así haya una obra con más voces intermedias, siempre se destacarán más las dos voces nombradas anteriormente. Como el foco de atención cuando estemos, yo que sé, en una obra vocal, pues como que se va a distinguir más o el punto de atención va a ser más entre la voz aguda y la voz grave. Ya pueden haber así más voces, pero digamos que, los que se roban el protagonismo son esas dos voces principales. Y la importancia dinámica en las piezas caracterizadas por centrarse en varios puntos y esto hace que las obras no monótonas. Esto lo digo porque en el Renacimiento, por ejemplo, usaba un recurso, bueno, las piezas del Renacimiento usaban un recurso que llamaba la monodía. La monodía es, digamos, las piezas eh, que en todos sus instrumentos tocan al unísono o pueden tocar a una octava. Esto hace que pues no sea muy dinámico como tal. Siempre todos los instrumentos van a tocar la misma nota. Esto en el barroco cambió ya que pues se usa el contrapunto. El contrapunto pues es el recurso en las piezas donde hay más voces, donde hay diferentes melodías de por medio. Entonces como que eso le cambió a todas las obras del Renacimiento. Siguiente. Muy bien. Y pues aquí tenemos a los principales representantes del barroco musical, que yo creo que, pues cuando pensamos en barroco musical, podemos pensar en Bach, es como el más típico, el que más lo relacionamos a ese periodo. Y bueno, pues Bach lo conocemos por muchas obras, pues entre ellas yo creo que la más conocida que conocemos es la tocata y fuga en re menor, que esa
el inicio de la obra pues es súper mítico, ¿no? Súper, lo relacionamos de una vez. Es esa, ¿no? Por ejemplo, a Vivaldi, que lo conocemos por las cuatro estaciones, y pues también por hacer muchísimos conciertos importantes también. También lo llamaban a él el cura rojo, lo llamaban el cura rojo pues porque él era cura y también él era pelirrojo, lo llaman así. Y pues tenemos al último que es George Handel, que yo cuando leí un poco más de él me enteré que él se diferencia de los otros. Se diferencia de los otros porque aparte de que yo creo que es alemán-inglés, él, él fue como uno de los primeros en hacer música en necesidad del pueblo y no en necesidad de la iglesia, como ya hemos explicado, que el músico del barroco partía de la necesidad de servir a la iglesia y hacer música religiosa, básicamente. Pero George Handel hacía lo contrario, hacía básicamente música para el pueblo. Obviamente también hacía música para la iglesia, pero se enfocaba también en el pueblo, era importante. Y también una de sus obras más que lo podemos identificar más es el Mesías. El Mesías, pues, ¿cómo se llama? Un oratorio donde ahí conocemos el famoso Aleluya, el Aleluya, ustedes saben cuáles son. Entonces, pues, como saben, estos tres tienen obras muy, muy, muy importantes y pues que las podemos conocer, las podemos escuchar en cualquier momento, como pues, las cuatro y las otras dos. Siguiente. Ahí está bien, o Bueno, ahora los sí. géneros dentro del barroco, pues como sabemos, no, el género del barroco, o sea, dentro del barroco como, sí, Ok. bueno, como dijimos, el barroco tenía unas ciertas características que hacía que lo. ¿Sí, Miguel? ¿Se te fue el audio? ¿No te escuchamos? ¿No me Ahí escuchan? ya, ahí ya, Bueno, ajá, ahí ya, ahí No. ya. eh, pero ¿me Conti- escucharon lo que dije sobre esto, lo de los géneros o no? un poquito, dale, continúa, no te preocupes. Bueno, pues dentro de los géneros del barroco, pues se dividen en dos partes, que era la música vocal y la música instrumental. Pues dentro de la música vocal tenemos a la cantata, a la ópera y el oratorio. Ya sabemos que la ópera se originó dentro de este periodo y pues y se iba a seguir usando dentro de los demás periodos. Pues estos tres géneros pues tienen mucha similitud, solo que por ejemplo la ópera se usaba para representar, o sea, combinaba el teatro, la música vocal y la música instrumental. Y pues, y pues relataban cuentos, sucesos, y los oratorios, por ejemplo, eh, relataban, o sea, era vocal, era la música vocal y también había acompañamiento instrumental. Y el oratorio pues se usaba para relatar pasajes de la Biblia o sucesos mitológicos de criaturas o héroes. Y la cantata, pues eso sí, decía que es una pieza para una o más voces sobre solistas con acompañamiento coral o instrumental. O sea, como podemos ver, las tres son muy parecidas eh, entre sí, pero hay pequeñas diferencias. Y desde la música instrumental, que tenemos a la sonata, la suite, el concierto grosso, los preludios, tocatas, fantasías y fugas. Bueno, aquí muchos géneros los podemos ver mucho en el clasicismo, incluso en el romanticismo, claro, porque en cada periodo hay diferentes entre sí, como que van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, los preludios eh, en el romanticismo podrían ser obras independientes, pero por ejemplo en el barroco y en el clasicismo se usaban servían como introducción a movimientos posteriores de una sonata o de un concierto. O sea, es importante saber eso. Y pues el concierto, hablando de conciertos, el concierto grosso fue un género pues meramente del barroco, se sabe que es meramente del barroco y pues fue el más conocido que hizo estos conciertos, pues se llama Arcangelo Corelli, creo que se llama así. Y bueno, y los demás
los demás géneros que son meramente barrocos también, como la fuga y las tocatas. Y la fantasía, pues, es otro género que también se iba a usar más en el clasicismo y en el romanticismo también. Y ya Muy siguiente, bien. profe. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Oye, muy bien. Te felicito. Esta es una muy buena exposición. Faltaría solamente como ejemplos, ¿no? Ejemplos audibles, ¿no? Tal cosa sonaba así, la sonata, la cantata sonaba así, el oratorio sonaba así, la esta en re sonaba así, el canon en re que es el... Ah, no, esa es otra cosa, este es otro importante, importantísimo del barroco que fue un poquito anterior inmediatamente anterior a Bach, que fue de hecho a quien Bach reemplazó en la iglesia de Leipzig, fue Johann Pachelbel, que fue el de, ¿cierto? Es el de otro canon, ¿cierto? El canon de Pachelbel. Es precisamente ese, el de re mayor. Ah, sí, 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 ajá. Es que hay dos, ya. Está el canon en re de Bach, que es para cello. El canon en re para Bach, de Bach, que es para cello. Y el canon de Johann Pachelbel, eso, sí está mencionado. Qué pena, no lo vi bien. Entonces ese que está ahí mencionado es... ¿Cierto? Así es como dice más o menos. Entonces, muy secuencial, ¿no? Eso se lo inventó Johann Pachelbel antes de Johann Sebastian Bach. Eso sí es puro 1600, segunda mitad de 1600. Y es increíble que ahorita salió una canción, no sé de quién, creo que fue de Maroon 5, comiéndole la segunda mitad de... Hace como unos 3 4 meses salió una canción de Maroon 5 que tiene... Y de una mucha copia al canon en Ramiro que le lleva Sí, yo casi también lo 400 pensé, años de ¿no? ventaja. Dime. No, es que yo creo, usted, profe, que también es por la armonía. La armonía de ese canon también es muy usada por otras canciones. Yo me he dado Mucho, cuenta también. claro que sí. La armonía Es una del secuencia. canon Tú sabes que hay la secuencia por quintas en mayor. Esta, que es la que tiene esa es la secuencia por terceras. Después, espero que en algún momento se dé en un tema de armonía muy avanzado, la secuencia por terceras. Ya conoces la de quintas, pero la secuencia por terceras es bien compleja. Y es esa. ¿Cierto? Como dices, suena muy familiar. Yo creo que los que están escuchando esto les suena muy familiar, pero es porque lo han usado muchos en otras tonalidades y en muchos ejemplos. Entonces, después hablaremos de ello, pero ese es el canon en re Johann Pachelbel, que fue fue antecito de Bach. Bien, continúa, Miguel. Vas muy bien. Bueno, gracias. Bueno, pues aquí tenemos las obras por excelencia. Pues algunas ya las he mencionado antes, pero por ejemplo, el clave temperado de Johann Sebastian Bach es, bueno, es un conjunto de obras, ¿no? Pero si la juntamos es una obra gigante porque es un proyecto de Bach que hizo como un mero experimento para probar solamente la afinación del clave en ese momento, porque antes, cuando se tocaba una pieza en distintas tonalidades, sonaba mal. Entonces, pues el Bach compuso un preludio y una fuga para cada tonalidad, ya sea do mayor, do menor, do sostenido menor o así con todas las demás, fueron con todas. Como un mero experimento para probar la afinación del clave. Y pues lo que hizo fue básicamente pues muchísimas obras que pues también contribuyeron al barroco como tal, por un mero experimento nomás. Y pues ahí saben, dentro del clave bien temperado tenemos al preludio en do mayor, que es uno bastante conocido también, yo creo que es también uno de los conocidos de Bach.
y pues el profesor también lo conoce, ¿no? El preludio en do mayor. Ajá, sí, bien. ¿Continuamos? Profe, Sí, sí, continuamos. bueno, Siguiente. sí, y luego estamos con las cuatro estaciones de Vivaldi, Ah, ok. que pues quiero aclarar unas pequeñas cosas que no mencioné cuando estaba hablando con Vivaldi, y es que eh, como que estos fueron como las primeras muestras de la música descriptiva, es decir, que las cuatro estaciones que compuso Vivaldi son conciertos de violín, eh, hacían como representación de lo que que cada estación mostraba. Por ejemplo, en el verano, con los violines, a veces se representaba la furia del sol, de cómo quemaba a los campesinos. O también, por ejemplo, a veces en el otoño, representaba, o yo no sé en qué estación, pero representaba cómo unos hombres se emborrachaban por beber. Y con los violines como hacían como movimientos súper burlescos. O sea, es muy chévere saber cómo en las cuatro estaciones como que representa sucesos del campo, de las estaciones, con meros instrumentos, con meros sonidos de los violines o de cualquier cosa, o de los cantos de los pájaros. Súper, súper chévere. Yo creo que es muy disfrutable esas cuatro estaciones de Vivaldi. Bien, el Y tiempo no bueno, nos da mucho. luego tenemos al Mesías de George. Ok. El tiempo no nos da mucho, pero sería interesante eh, que cada uno por su tarea escuchara las estaciones de Vivaldi, ¿no? Son importantísimas. Cuando usted llama a la Universidad del Cauca, lo atienden con una de las estaciones de Vivaldi. O Radio Universidad del Cauca. Ahí también con una de las estaciones de Vivaldi. Para que lo tengan en cuenta y les bueno, escuchen. pues para acelerar Continúa. un poco, Dale, Miguel, dale. y bueno, pues para acelerar un poco, pues ya he explicado sobre Mesías de Handel, que pues ahí está la Aleluya. Y también está el canon en re mayor de Johann Pachelbel, que ya lo hablamos. Y ya siguiente. Ya. Bien, en ese idioma se dice Johann Pachelbel. ¿Listo? Así como yo, no sé si es Johann Sebastian Bach, es Johann Sebastian Bach. ¿Vale? Acá también es Pachelbel. Bien. Dale, Miguel. ¿Sigo? Miguel. Miguel, no te escuchamos, Miguel. Miguel, no te escuchamos. Miguel. Miguel. Ah, profe, uy, se me silencia por error. Ok, dale. Pues decía que el legado de la música barroca, pues siga a nuestros días, pues es muy importante porque durante ese periodo se usó, pues era muy famoso el contrapunto y la armonía. La armonía, pues que se usaba, por ejemplo, en el canon de Pachelbel, que era el ciclo de terceras, y también, como podemos ver, en algunas invenciones de Bach se usaba el ciclo de quintas, que también es un recurso muy usado, bueno, que era muy usado también en el siglo XX por baladas o muchas canciones, o a día de hoy a veces, pero rara veces se usa ese recurso del ciclo de quintas. Además, pues, de contribuir al contrapunto y hacer que la música clásica y la música académica también lo usara y pues fuera mucho más conocido y sí, bueno, ya creo que hablé de lo importante. Pero quiero hacer una pequeña reflexión, es que miremos cómo o sea, cómo la música ha ido evolucionando y cómo el hombre ha evolucionado también, porque antes pues se hacía música para algo más allá de lo que era la música, es decir, que era más allá de Dios o cerca de Dios, porque la música barroca pues la podemos definir como muy culta, muy mística, muy religiosa. A la música clásica del periodo clasicismo la podemos definir como elegante, como súper así, ¿sabes? Y a la música romanticismo la podemos encontrar como básicamente emociones por todos lados. Eh, podemos encontrar felicidad, tristeza, enojo, todas las emociones del hombre están ahí en el romanticismo. Y así en todas las épocas. Es importante saber también cómo ha ido evolucionando también la música. Muy bien, Y ya Miguel. el siguiente que creo que es... ¿Ah? Ajá. Y ya pues no sé si nos queda tiempo, pero quería que escucháramos el primer movimiento, bueno, el preludio, que es la suite número uno
para cello de Bach, que es súper conocida también. O Ok, sea, es una de las más célebres de Bach. No sé si nos si alcanza el se llega tiempo, a pero listo. cortar, chicos, si se llega a cortar, los invito a que se vuelvan a conectar para darle conclusión a esta parte del